y no hubo contratiempo. Señor, eso se llama democracia y nuestro país tiene democracia. Gracias, Señor, porque en la despedida de año no hubieron cosas mayores, algunos accidentes, pero todo, Padre amado, no hubo una muerte por balas perdidas. Y por eso te damos gloria a Dios. Y porque podemos estar esta noche aquí para recibir el pan de la enseñanza. Ayuda a los maestros, a los que van a estar adorándote con algunos cánticos, a los sugieres que están, Padre, en la entrada recibiendo a los hermanos, a los que van a estar en los medios. Por todos ellos, Padre, te damos gloria y te damos gracia. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a adorar al Señor con algunos cánticos. Yo creo que hoy las clases no se dividen. No he visto los maestros de los niños. Yo creo que se están preparando para el domingo, porque el domingo vamos a celebrar el Día de los Reyes. Y ya los Reyes se comunicaron con nosotros. Trajeron unas cuantas bolsas que van a estar dejándonos por aquí para nuestros niños. Y pues vamos a estar disfrutando, ¿verdad?, de ese tiempo tan hermoso y con la palabra del Señor. Amén. Pues, ¿qué le te parece? Vamos a adorar al Señor con algunos cánticos y luego vamos rápidamente a la clase. Te alabamos, Jesús, te glorificamos a ti. Gracias, Señor, porque estamos aquí una noche más para adorarte, exaltarte, Santo. Santo eres, digno eres, Señor. Y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esas valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. A mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor. Sabemos que tú lo haces todo perfectamente bien, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa noche que nos regalas, Señor. En estos momentos, Padre amado, te presentamos los diezmos y las ofrendas de esta casa, Padre amado. Son para seguir para echar hacia adelante tu obra, Padre amado. Esto te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vengan, cantemos al Señor, juntos con todo el corazón.
Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Feliz año nuevo. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor un día tan especial como hoy, que es el primer servicio del año. Así que Dios nos ha regalado esta oportunidad que es maravillosa y qué bueno que usted la está aprovechando. No sé si se acuerda que el año pasado yo estuve aquí enseñando algo y se me quedó una partecita y ya pasó un año, pero todavía me acuerdo lo que era. Me acuerdo. Y el Señor se pone seria porque esos son los chistes que de hecho ellos siempre hacemos cuando se despide el año. Y estuvimos hablando sobre en el Evangelio de Juan, ese capítulo 1, y me faltaron unos últimos 5 versículos que hablan sobre el Cordero de Dios. Y quiero leer esos versículos antes de ir a la discusión rapidita para que luego mi esposa tenga su participación. Comenzamos a leer en el versículo 29, Evangelio de Juan, capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Qué maravilloso. Y Juan nos habla de cuál era su labor principal, porque a veces podemos pensar que Dios envió a Juan pues, a bautizar a la gente y a decirle que se arrepintieran de sus pecados. Bueno, eso fue parte de su labor, pero la labor principal de Juan, y estaba profetizado en el Antiguo Testamento, era preparar camino para el Mesías, preparar camino para uno que venía, que él ni siquiera, luego él mismo lo dice, que él ni siquiera era digno de atar su calzado. Wow. Y lo vamos a ver aquí, o sea, él entendía que ese que venía detrás de él era sumamente importante, porque él entendía que era el Mesías esperado por la nación de Israel. Y en estos versículos de 19 al 34 vamos a ver esto. Vemos la preocupación de los líderes religiosos en un momento dado, los líderes de los judíos en cuanto al mensaje de Juan el Bautista. Ellos estaban preocupados porque ellos estaban escuchando algo que a ellos quizás no les convenía. Luego vemos cuando Jesús comienza su ministerio, cómo ellos constantemente comienzan a hacer de piedra de tropiezo para el ministerio de Jesús. O sea, ellos estaban esperando al Mesías, pero cuando el Mesías vino no lo reconocieron. Estaban esperando al Mesías, pero cuando el Mesías llegó le hicieron la vida imposible. Y todavía, como dije la semana pasada, pues todavía muchos lo siguen esperando. Y vemos cómo los judíos, aquí por primera vez encontramos el término los judíos, pero se refería a los religiosos, no se refería simplemente a la nación judía, sino que se refería a los religiosos, a los fariseos y a los saduceos, que eran los que comenzaron cuando Juan estaba bautizando, cuando Juan estaba predicando, a hacerle la vida imposible, lo mismo que, como dije ya, hicieron con Jesús. Y Juan fue enfático, Juan fue muy claro en decir que él no era el Cristo. Juan le dijo a los líderes religiosos cuando vinieron a preguntar: mira, no, yo no soy el Cristo. Él no vino a traer la atención para él, de ninguna manera. Pues él estaba claro de que él no era el Mesías, y sino que su trabajo era, y Dios se lo había dicho, como lo acabamos de leer, Él le había dicho que cuando viera aquel, donde el Espíritu Santo descendiera, se mantuviera ahí, que ese era el Mesías, que ese era el que iba a bautizar con Espíritu Santo, que no era él. Y Juan rechazó completamente la afirmación de que él fuera el Mesías. No sé si recuerdan que la semana pasada yo le dije que quizás por 200 años o 300 años hubo un grupo, podemos llamarlo una secta, que enseñaba
que Juan sí había sido el Mesías. Y gracias a Dios, pues que yo sepa, hoy día no escuchamos a nadie que viva bajo esa enseñanza, pero sí fue algo que duró como 200 o 300 años. Juan confesó y no negó. Juan fue muy cuidadoso en no atribuirse algo que no le correspondía a él. O sea, él fue muy cuidadoso en eso, y a veces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando enseñamos la palabra, cuando estamos predicando, de ser cuidadosos con lo que decimos, de que realmente esto sea lo que Dios quiere que se hable, lo que Dios quiso decir al plasmarlo en su palabra, en cada uno de los 66 libros. Y esto es una enseñanza. Juan no predicaba lo que a él le daba la gana, no enseñaba lo que le daba la gana, sino lo que él había recibido de Dios a través del Espíritu Santo. Era importante para Juan, y ahora hablo de Juan, el escritor del Evangelio, dejar claro a sus lectores que Juan el Bautista no afirmaba, y nunca lo afirmó, ser el Mesías. ¿Okay? También le preguntaron a él que si entonces él no era el Mesías, que si él era Elías. Y él también lo negó. Él dijo, no, yo no soy Elías. Quizás era para ellos fácil basarse en Malaquías 4, 5 a 6, donde hablaba sobre una profecía de que Elías se iba a manifestar nuevamente, que vendría antes del día del Señor. Y ellos quizás dijeron, espérate, ¿será este Elías entonces que está aquí con nosotros? Él dijo que no. Juan tuvo cuidado de nunca decir de sí mismo que él era Elías. Sin embargo, Jesús señaló en un sentido que Juan era Elías, ministrando en ese mismo oficio en que ministró Elías. O sea, él también era un profeta. Y sí, la profecía bíblica en este sentido sí se refería a Juan, pero era que era uno similar a Elías. No era que Elías iba a resucitar, no era que el espíritu de Elías se le iba a meter por dentro a alguien, no. Era que era un profeta que de la misma manera que Elías era un profeta de carácter fuerte, era un profeta que no se le quedaba callado a nadie, pues también Juan lo era. Era un hombre que no tenía ningún temor en abrir su boca y declarar lo que Dios ponía allí. ¿Ves? Y en ese sentido, él era como Elías. Luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Verdad? Realmente esta pregunta lo que quiere decir es, ¿eres tú un profeta entonces? Eso es lo que le quieren decir. En Deuteronomio 18, del 15 al 19, Dios prometió que otro profeta vendría en su debido tiempo. Basándose en este pasaje, para ellos esperaban que viniera otro profeta, porque recuerden que pasaron 400 años sin profecía en Israel, y ellos estaban esperando que alguna palabra de Dios viniera, que viniera un profeta de parte de Dios. Y al fin y al cabo llegó Juan, y los líderes religiosos también lo ignoraron básicamente, porque tampoco le creyeron. Y al fin y al cabo terminaron cortándole la cabeza. Y Juan, él habla de su identidad. Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aquí él estaba citando Isaías 43. Juan explicó cuál era su trabajo. Era preparar el camino del Señor. Era preparar el camino del Mesías. El bautismo de Juan preparaba a las personas. ¿Por qué? Porque les decía, y eso lo dije la semana pasada, necesitas arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso era el mensaje continuo de Juan, arrepentimiento de pecados. La verdadera función de Juan no era enseñar ética, sino dirigir a los hombres a Jesús. Ese era el trabajo de Juan. Y él lo hizo de la manera que su carácter le permitía hacerlo, quizás de una manera quizás un poco fuerte, quizás un poco hostil, quizás, porque ese era su carácter. Pero Juan hizo aquello para lo cual Dios lo llamó, y él cumplió con su llamado. Y yo creo que hoy día nosotros tenemos que estar atentos y pendientes si realmente estamos cumpliendo con aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Si realmente el llamado que Dios ha puesto en nosotros, utilizando las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para llevarlo a cabo, si realmente estamos cumpliendo con eso. Juan cumplió con lo que Dios lo llamó a hacer. Le costó la vida. Hoy día, por lo menos aquí en Puerto Rico, por lo menos, aún en este momento, a nadie le cuesta la vida declarar el Evangelio del Señor. En el futuro no lo sabemos, pero estamos dispuestos nosotros a cumplir con ese llamado como lo estuvo Juan. Estamos dispuestos a cumplir con eso que... Mire, a veces uno dice, alguna persona puede decir, pero es que a mí Dios no me ha hablado de un llamado. Bueno, Dios ha puesto
algo en tu corazón definitivamente. Yo estoy completamente seguro que si tú estás en este lugar, Dios ha puesto algo en tu corazón para que tú hagas en su obra. Y no todo el mundo va a ser predicador, no todo el mundo va a ser pastor ni evangelista. Incluso no todo el mundo va a ser maestro de la palabra, pero siempre hay trabajo en la casa. Usted créame que si usted se acerca a nuestros pastores, algo hay que hacer. Y yo estoy completamente seguro, no me cabe duda, de que algo Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente, que es un anhelo, que es un deseo de algo que tú puedes hacer. Pero mira, habla con los pastores y dile, pastor, me gustaría, yo tengo este deseo, yo tengo este anhelo, yo creo que Dios me está dirigiendo por aquí. Y habla con ellos. Quizás ese es el comienzo de algo hermoso que Dios quiere hacer a través de ti en esta casa, aún fuera de esta casa. Pero es dejándonos llevar por lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Amén. Y Juan cumplió con eso. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Le preguntaron a él los religiosos. Pero si tú no eres el Mesías, ¿por qué tú estás bautizando gente? ¿Por qué tú estás diciendo a la gente que se arrepienta si tú no eres el Mesías? Y los fariseos se preguntaban sobre qué autoridad tenía Juan. Si él no era realmente uno de estos profetas, si no era una persona enviada por Dios, según ellos, pero sí era enviado por Dios. Ellos tenían en mente algo distinto, de la misma manera que ellos tenían en mente un Mesías que iba a llegar como un rey, como un guerrero poderoso a derrotar y a destruir a Roma. Pero de la misma manera ellos esperaban que un profeta de Dios fuera distinto a Juan. Juan era un hombre sencillo que vivía en el desierto, que comía insectos, que se vestía de pelo de camello. Pues, en esto él era similar a Elías, pero eso no cumplía con los requisitos de los religiosos del momento. Y es posible, amado, es posible que Dios nos haga un llamado a hacer algo y que no cumpla con los estándares de la época, con los estándares de lo que está establecido, pero si Dios lo puso en nuestro corazón y realmente vemos que Dios nos está llamando, que Dios nos está impulsando a hacerlo con la dirección correcta de nuestros líderes, lo podemos hacer en el nombre del Señor. Amén. Y ellos pues le preguntaron a Juan qué autoridad él tenía, y definitivamente Juan no tenía duda ninguna de que él había sido enviado por Dios para abrir camino para el Mesías. El bautismo de Juan demostraba una disposición humilde de arrepentimiento. O sea, en aquel momento y hoy día, todos nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque todos nacemos siendo pecadores. Y hay gente que dice, pues yo no le hago daño a nadie. Pero no es que le haga daño a nadie, pero si en algún momento el ser humano necesita acercarse a Dios, mire, tenemos que hacerlo definitivamente. Todos tenemos necesidad de acercarnos a Dios. Todos tenemos necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nacemos siendo pecadores. Y el pecado es algo que mientras estemos en esta carne nos va a llamar la atención. Va a haber algo que nos va a llamar la atención, algo que no es agradable a Dios, algo que sabemos que Dios no lo va a apoyar, y por eso tenemos que arrepentirnos, amados. Sí, que me diga que no tiene deseo de hacer algo que sabe que está mal, que sabe que no le agrada a Dios, pues mire, entonces si usted no tiene deseo de pecar, usted no debería estar en este planeta Tierra, porque usted es un santo del cielo. Porque todos los que estamos en un cuerpo humano, de una manera u otra le vamos a fallar a Dios. Por eso, amados, es que usted y yo tenemos que ir delante de Dios todos los días y pedirle que nos ayude a vivir una vida alejados del pecado, una vida que sea agradable a Él. Y un hombre como Juan, que tuvo una labor tan importante como ser el predecesor del Mesías, era un hombre que también era un hombre pecador, era un hombre que tenía que pedir perdón, era un hombre que tenía que arrepentirse, y con todo eso Dios lo usó de una manera muy, muy especial. En los versículos del 29 al 34, ya aquí voy a los textos que les leí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo especial ocurrió en aquel momento, porque aunque Juan conocía a Jesús, como dije la semana pasada, eran parientes, ¿verdad? Y Juan sabía quién era él, pero todavía
Antes de este momento que vemos aquí, Dios no le había revelado a Juan quién era el Mesías. Él sabía que él estaba allí para abrir camino, pero él no sabía exactamente quién era la persona. Él sí sabía que estaba vivo, que estaba en ese momento viviendo entre el pueblo de Israel, pero hasta este momento exacto, él no sabía quién era la persona. Según la mayoría de las estimaciones, esto ocurrió después que Jesús tuvo 40 días en el desierto. O sea, la mayoría de los teólogos, de los expertos bíblicos, cree que esto ocurrió después que Jesús estuvo los 40 días en el desierto. Ahí fue que él regresó donde Juan, y aquí fue que el Espíritu Santo dará testimonio a Juan de quién era aquel hombre. Desde entonces, el versículo 29 debe ser entendido como que sucedió después del bautismo. Por lo que, o sea, que él fue bautizado, fue al desierto y después regresó donde Juan, y ahí fue que Juan hace esta importante declaración. Juan no presentó a Jesús como un gran ejemplo moral, ni como un gran maestro de santidad, ni un experto en amor. Él proclamó que Jesús era el sacrificio por el pecado de la humanidad. El Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio. Y si usted va al Antiguo Testamento, usted va a ver cómo fueron establecidos los sacrificios en el templo, cómo era necesario que el pueblo hiciera sacrificio por el perdón de sus pecados. Pero ya Juan estaba diciendo, mire, ya aquello no es necesario. Aquí llegó el verdadero sacrificio que va a llevar el pecado de todos nosotros. Amén. Y qué bueno, qué maravilloso. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase, Juan el Bautista en ella está resumiendo la obra más grande que iba a hacer Jesús. Mire, Jesús iba a predicar. Jesús iba a sanar enfermos, pero la obra más poderosa y más grande que iba a hacer, ¿cuál era? Llevar los pecados de la humanidad. Dejarse matar en una cruz para llevar tus pecados, para llevar mis pecados, para llevar los pecados de toda la humanidad. Esa era la obra más grande. ¿Y qué? Y darnos acceso al Padre y darnos acceso a la vida eterna. Ese era el mayor trabajo que iba a hacer Jesús. Que sí que Él predicó, que Él enseñó, que sanó a los enfermos, maravilloso, eso fue algo súper. Pero lo más grande que hizo Jesús por nosotros fue arrancar nuestros pecados y llevarlos a Él en la cruz del Calvario. Qué maravilloso, ¿verdad? Los pecados del mundo. O sea que el sacrificio de este Cordero de Dios, que es Jesús, tenía toda la capacidad de perdonar a todos los pecadores y purificar a todos los pecadores. Es lo suficientemente grande para cubrir el sacrificio del mundo. O sea, Jesús era suficientemente poderoso, suficientemente Dios. ¿Verdad? Y eso lo dejamos establecido la semana pasada. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Él vivía en un cuerpo humano, pero era todo Dios. Y era lo suficientemente poderoso para llevar los pecados de toda la humanidad. Y Dios había sido claro con Juan sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Dios le dio a Juan esa señal, una señal certera, una señal que no podía fallar, para reconocer quién sería el Mesías. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio solemne, el testimonio certero de que Juan tenía la seguridad en aquel momento. Y veo más adelante que Juan tuvo dudas, ¿verdad? Veo más adelante que él mandó a preguntarle a Jesús, espérate, ¿eres tú realmente que estamos esperando o espero a otro? ¿Va a venir otro o realmente eres tú? Y Jesús le confirmó y le dijo, mira, se están sanando los enfermos, mira todo lo que está ocurriendo, mira todo lo que está pasando. O sea, era la confirmación de que todos los milagros, de que la gente se estaba salvando, que realmente él era el Mesías, para que Juan no tuviera duda ninguna. Y también sirve de testimonio para cada uno de nosotros de que realmente Jesús era el Mesías. Así que Juan cumplió con su llamado. Juan cumplió con su responsabilidad de abrir camino para aquel que venía después de él, presentarlo al mundo, presentarlo al pueblo judío y al mundo entero como que era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el que venía a quitar el pecado del mundo. Ya con esto yo culmino mi participación. Esto es lo que me correspondía a mí. Ahora pues Yesenia tiene su parte para culminar con el capítulo 1.
Dios les bendiga en esta hermosa noche. No voy con el chiste del año viejo. Continuamos con el versículo 35. Juan el Bautista había estado proclamando quién era Jesús, no solo como hombre, sino como hijo de Dios. Y dice en el versículo 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El siguiente día estaba Juan y 2 de sus discípulos. O sea, Juan tenía, ver a unas personas que él estaba enseñando, que él estaba hablando acerca de Jesús, que él estaba hablando acerca del Mesías. Y estas 2 personas eran, ¿verdad? Andrés, el hermano de Simón Pedro, y el otro era el apóstol Juan, el escritor del libro. ¿Por qué se tiene la certeza de que Juan era uno de los discípulos de Juan el Bautista? Porque número 1, cuando Juan, en el libro de Juan, él no hace referencia a sí mismo en el Evangelio. Número 2, hay datos que son bien precisos, que son bien exactos. Como por ejemplo, en un momento dado de este estudio del capítulo 1 de Juan, vamos a ver que él habla de una hora en específico, la hora 10:00, las 4 de la tarde. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque ya era la hora 10:00. Estaban hablando, se encuentra Juan el Bautista, se encuentra Andrés, se encuentra Juan. Están hablando, miran a Jesús, lo contemplan, lo miran con atención, con constancia, con esa mirada minuciosa puesta sobre todo lo que hacía Jesús. Y Juan vuelve a decir, he aquí el Cordero de Dios. Esta expresión reconocía quién era Jesús y cuál era su propósito en esta vida. Era un recordatorio del destino de Jesús en la cruz. Un destino que yo estoy segura que ninguno de nosotros, por nuestra naturaleza humana, podríamos hacer. Y que él no tenía por qué hacerlo, pero dijo, heme aquí, si no voy yo, toda la humanidad se pierde. No, yo voy y lo voy a hacer. Esa era su naturaleza. Y dice, y siguieron a Jesús. Estos 2 hombres que eran discípulos de Juan, al escuchar la declaración de Juan, dejaron de seguir a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Juan el Bautista no le interesaba, ¿sabes? Su propósito no era hacer discípulos. Él tenía un propósito y era hablar, ¿verdad? Preparar ese camino para el Mesías. Él estaba consciente de cuál era su papel. Y él no puso pero para que Juan y Andrés siguieran al maestro. Él no pensó, espérate que aquí ahora se me va a ir Juan, se me va a ir Andrés, esto aquí se cayó porque ¿cómo es posible que me dejen? No pensó nada de eso. Para él no hubo ningún tipo de problema. Cuando ellos van donde Jesús le dice a estos 2 discípulos, ¿qué buscáis? Venid y ved. ¿Qué buscáis? Venid y ved. Jesús le hace a estos 2 discípulos una pregunta que es muy importante y que tiene lógica. Y que hoy todo en día todavía es una pregunta que tiene lógica y es importante.
¿Qué buscáis? ¿Qué busca? Estamos viviendo hoy en día donde vemos que nuestra sociedad está con un vacío, un hueco que busca llenarlo con un sinnúmero de cosas. Pero siguen estando huecos y vacíos. Estamos viviendo un momento en la sociedad que lo que importa es lo que yo diga, como yo lo diga, cuando yo lo diga, porque es que yo tengo la razón. Muchas veces yo soy aquí el más guapo, espérate, aquí voy yo. ¿Qué buscáis? Cuando nosotros venimos al Señor, que Él nos dice, ven, ¿qué buscas? Él quiere que nosotros seamos sinceros con Él y le digamos cuál es nuestra necesidad. Nosotros sabemos, sí, mi necesidad puede estar oculta de Alex y él no tener conocimiento. Pero yo sí saber cuál es mi necesidad. Y si yo quiero realmente un cambio en mi vida, yo quiero realmente que las cosas comiencen a cambiar, yo quiero realmente que el ambiente a mi alrededor comience a cambiar, yo tengo que ser sincera y decirle, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi situación. Yo te entrego por completo toda mi vida, todo quien yo soy, sin dejar ninguna parte. Que hay cosas, esto no está escrito, que hay cosas que podrían hacer que te duelan. Entrégaselo al Señor para que Él comience a restaurar, para que Él comience a reparar, para que Él comience a cambiar. Para que puedas ver cómo la obra de Dios, el propósito de Dios se hace real en tu vida. No podemos estar escondiéndole partecitas, porque es que esto me duele mucho. No, Señor, es que a mí fulano me hizo tal cosa, pero yo no voy, no, es que voy a ser fuerte, para cuando yo lo vea, yo lo voy a dar a estrujar y lo voy a poner por el piso y lo voy a arrastrar. No podemos estar así. Tenemos que entregar al Señor todo, y todo es todo. Amén. Esta pregunta nos hace reconocer que el ser humano busca llenar el vacío que hay en su interior y que solamente con seguir a Jesús lograremos sentirnos plenos, sentirnos llenos y que no hay vacíos en nosotros. Él le dice, venid y ved. Jesús no lo despachó, le dijo, mira, ustedes están buscando, vengan, que yo tengo aquí ahora la respuesta. Vengan conmigo, vengan y vean. Aunque Juan tenía mucho conocimiento, sabía quién era Jesús, obviamente la experiencia que iban a tener Andrés y Juan no iba a ser la misma. No es la misma historia que vamos hablando a que ellos ahí pudieran estar con el maestro, andaran con él, ¿verdad? Y conocieran de primera mano la obra del Señor. Para ser discípulo de Jesús es necesario tratar directamente con Jesús. Y esto Jesús se lo permitió a Juan y Andrés cuando le preguntaron, mira, ¿dónde tú moras? Y él le dijo, vengan conmigo, vengan. Versículo 40 al 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan nos dice que cuando Andrés conoce a Jesús, él no se quedó con que lo conocí, no, ahora yo no voy a decirle nada a nadie, este va a ser mi secreto, ya conocí a Jesús, olvídate de los demás.
No, él va donde su hermano y le dice, mira, conocí a Jesús. Ven, él dice, voy a hacer puente para que tú vengas al Señor. Qué cualidad tan hermosa vemos en Andrés, que él al conocer a Jesús quiso que otros llegaran donde él. Y vamos a ver esto en Andrés en la Biblia. En el libro de Juan 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 8. En esta ocasión, Andrés lleva ante Jesús al chico que tenía los 5 panes y los 2 peces para alimentar a la multitud. Vemos también en el libro de Juan, en el capítulo 12, que había unos griegos que se presentaron ante Felipe y querían conocer a Jesús. Felipe va y se lo comenta a Andrés. Andrés va y se lo dice a Jesús. Y Jesús le dice, mira, dile que vengan acá. O sea que siempre que vamos a ver la historia de Andrés en la Biblia, él siempre está llevando a alguien donde el Señor Jesús. Qué hermoso sería hacer nosotros lo mismo. Cada vez que conozcamos a alguien, decirle, vente, te voy a presentar a Jesús. Vente, te voy a presentar quién es Él. Esto representa la naturaleza de la experiencia cristiana. Que aquellos que disfrutan la experiencia de conocer a Cristo desean compartirla con otros. Esto es bien importante. Y voy a hacer aquí, ¿verdad?, este puntito. A veces pensamos que yo voy a predicar a otro, me tengo que parar sobre una tarima, sobre un púlpito para hablar. Y se nos olvida que con nuestro ejemplo en la calle predicamos también. Cuando viene alguien y se coló de una manera bien horrible y en vez de, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo este genio y en vez de salir a gritar y decir un montón de barbaridades, respirar profundo y decirle, no, Señor, yo tengo que dar testimonio de ti. En mi trabajo, usted no sabe cuántas veces yo tengo que respirar al día y decirle, Señor, yo tengo que dar testimonio de ti. Tengo que dar testimonio de tu amor. Tengo que dar testimonio de tu bondad. Voy a respirar profundo y necesito las palabras apropiadas para poder hablar. Eso lo digo yo todos los días al Padre Celestial. Porque no está fácil. A veces pensamos que tenemos que pararnos, tener un micrófono con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, la manera en que hablamos, la manera en que miramos, la manera en que caminamos, también predicamos del Señor, también hablamos de Él. Aquí en el libro de Juan, ¿verdad?, vemos que Andrés lleva a Simón Pedro donde Jesús, pero si vamos al libro, ¿verdad?, un momento, al libro de Lucas, voy a contar esto rapidito. En Lucas nos dice que Jesús estaba predicando, ¿verdad?, estaba hablando, la gente comienza a aglomerarse y que él ve a Simón Pedro que viene en la barca y le dice, mira, me voy a subir en la barca, alejarle un poquito de tierra porque para hablarle a la multitud. Y ese día Simón Pedro no había pescado nada, ni un resfriado, no pescó nada. Pero él estaba limpiando ya, dice, pues vamos a hacer lo que está diciendo Jesús. Se montan en la barca, lo aleja de la tierra. El Señor le habla, ¿verdad? Jesús le habla a la gente que sabía ya, estaba cerca, estaba en la orilla. Y ahí le dice, mira, vamos a ir a mar adentro y echa las redes. Yo no puedo decir a una enfermera qué es lo que tiene que hacer. Yo no me puedo decir a un doctor qué es lo que tiene que hacer. Por más maestra de biología que soy, yo no puedo decir a una enfermera, no le puedo decir a un médico qué es lo que tiene que hacer. Y Jesús le dice a Simón, que viene una familia de pescadores que estuvo toda la noche pescando, mira, y que no era ya la hora para pescar porque está recogiendo y está limpiando. Vamos a ir adentro y tira la red. Se encuentran entonces de que la red se está rompiendo. Ahí está Andrés con él ayudándolo a tratar de sacar esa cantidad de peces. No pueden. Y entonces
llaman a Juan y llaman a Jacobo, que eran los otros 2 hermanos, y entre los 4 sacan esos peces. Y el Señor le dice a Simón, no temas. Imagínate, yo me moriría. Y estuve ahí ya, no pasó nada, no hubo nada de nada. Y que llega el Señor y me diga, ven. O sea, estoy viendo un milagro en acción. Y dice aquí que Pedro, ¿verdad? Simón Pedro tuvo miedo y le dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esto fue lo mismo que hicieron Juan y Jacobo. Dejaron todo y se fueron. Es importante señalar, ¿verdad?, que cuando Jesús ve a Pedro, ya esto es en el libro de Juan, él lo mira, le dice, no le preguntó quién tú eres, él lo miró y le dijo, tú eres Simón, o sea, nos conoce, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Ya no vas a ser Simón, ahora te vas a llamar Pedro, que quiere decir piedra. En el momento en que el Señor llamó a Simón, no ocurrió algo mágico y inmediatamente salieron chispas. Y aquí todo cambió, no. Vemos a lo largo de los evangelios que Pedro estuvo en diferentes situaciones. Que Pedro comenzó siendo la piedra chinita que está en el patio. Que Pedro comenzó siendo grava. Que fue cualquier cosa menos roca. Pero que antes que el proceso de transformación culminara en Pedro, antes de que todo ese proceso terminara, él iba a ser conocido como la roca de estabilidad para Jesucristo. Pedro, emocional, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco. Se sacó, aquí va, y cortó la oreja. Pedro, el que negó a Jesús 3 veces. Y él le dijo, ¿tú me vas a negar? No, yo no te voy a negar. Y lo hizo. Pero ese mismo Pedro, que se dejó transformar por el Señor, él predicó en el aposento alto. Y ese mismo Pedro, en ese primer sermón que dio, se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. El mismo Pedro. El irracional, el que cortaba orejas, el que se metía en problemas, ese mismo Pedro. Ese mismo Pedro realizó un milagro al curar al hombre que estaba en la puerta del templo. Que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Ese mismo Pedro oró por una mujer llamada Dorcas y esta resucitó. Ayudó a ese lugar porque esta mujer ayudaba a los necesitados. Este es el mismo Pedro. Cuando buscamos al Señor, cuando dejamos que Él obre, tiene que haber transformación en nuestras vidas, sí o sí. Si dejamos al Señor que obre en nuestro ser, eso es una regla. Va a haber cambios en nuestra vida, sí o sí. Esto no es tal vez. No. Porque cuando llega el Señor, hay cambios. Ocurren cambios. Ya las cosas no son iguales. Seguimos. En el versículo 43 al 44, vemos aquí que se encuentran a Felipe. Y con Felipe no hubo nada extraordinario, sino que el Señor le dice, ven y sígueme. Y él lo hizo. Él recibió la invitación de ser discípulo y él lo hizo. Vamos ahora al 45 al 51. Felipe
halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo: ven y ven. Cuando Felipe encuentra a Natanael, le da la noticia: mira, hemos hallado de este hombre, ¿verdad?, que se ha hablado en las profecías. Ven, únete a nosotros, ven para que lo conozca, ven para que lo vea. Él le declaró que era el Mesías, que era el Salvador, que era la persona de la quien se había hablado, de la que se había prometido. Y Natanael, aunque recibió esta noticia, dice, ¿verdad?, de una forma prodigiosa, al escuchar de dónde venía Jesús, él le dice: de ahí puede venir algo bueno. Eso fue, ¿verdad? Le despertó ese, como que no, de Nazaret no hay nada importante. Pero ante esta respuesta que le da a Natanael, le dice: mira, ven y ve. Solamente le dijo eso: ven y ve, ven y conócelo por ti mismo. Y cuando Jesús, en el versículo 47 dice: y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús reconoce que Natanael es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, le dijo unas palabras maravillosas. Le dijo que mira, en ti no hay falsedad, tú eres una persona sincera. Y le dice: te vi cuando estabas debajo de la higuera. Aparentemente Natanael era un hombre que le gustaba orar y meditar en las cosas del Señor. Él se dedicaba a estudiar la palabra. La frase que dice te vi debajo de la higuera era usado por los rabinos para referirse a la meditación de las Escrituras. O sea, te vi cuando estabas meditando en mi palabra, te vi cuando orabas. Él lo vio ahí en este momento. ¿Quién mejor, verdad, que Jesús de dar testimonio de quién era Natanael, de cómo era la vida de él? También nos ve a nosotros cuando estamos orando, cuando buscamos su palabra, cuando meditamos en ella. También nos ve cuando en medio de las situaciones difíciles decimos: ya no puedo más, ya yo no sé qué más hacer. Él nos ve en medio de nuestro diario vivir, Él nos ve. Él te dice: yo te estoy viendo cuando tú buscas agradarme, cuando buscas servirme. Él te ve cuando tú estás en la misma posición que Natanael, debajo de la higuera. Al escuchar esto, Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael da testimonio con respecto a Jesús y Jesús le promete a Natanael que va a haber la oportunidad de poder ver mayores señales, que va a haber mayores prodigios de lo que ha vivido hasta el momento. Jesús le dice en el versículo 51, de cierto te digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto que le está diciendo Jesús a Natanael es parecido, ¿verdad?, al sueño de Jacob, que veía ángeles que subían y bajaban. Y veía esa escalera. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en este momento ese sueño, esa profecía se cumple. Que Jesús es esa escalera, es esa conexión entre el cielo y la tierra. Que Él es el mediador
entre Dios y los hombres. Y que nosotros vamos a ver mayores cosas también. Este primer capítulo del libro de Juan nos muestra 4 maneras de ir a Jesús. Andrés fue a Jesús por la predicación de Juan. Escuchó a otros predicar. Pedro fue a Jesús por el testimonio de su hermano. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que respirar profundo. Más hoy en día, que la gente está con los ánimos arriba. Hoy más que nunca tenemos que dar testimonio. Felipe fue a Jesús como resultado de un llamado, una experiencia directa. Natanael fue a Jesús cuando dejó al lado todos los prejuicios que tenía. Este primer capítulo del libro de Juan nos muestra 4 formas diferentes. 4 diferentes testigos testificando la identidad de Jesús. Juan el Bautista testificó que Jesús es eterno, que Él es el hombre ungido de manera única con el Espíritu Santo, que Él es el Cordero de Dios y que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Andrés testifica que Jesús es el Mesías, el Cristo. Felipe testificó que Jesús es el que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y Natanael testificó que Jesús es el Hijo de Dios y Rey de Israel. Este primer capítulo de Juan nos deja conocer, saber 8 títulos sumamente descriptivos y distintos que se le atribuyen a Jesús. En el versículo 14 nos dice que Él es Logos, el verbo viviente, la palabra viva, la palabra real. En el versículo 29 nos dice que Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Versículos 34 y 39 nos dice que Él es el Hijo de Dios, que Él es, ¿verdad?, es verdaderamente Dios. En el versículo 38 nos dice que Él es Rabí, el maestro. Él es maestro de maestro por excelencia. En el versículo 41 nos dice que es el Mesías, el Cristo, el ungido. Versículo 45 nos dice que es Jesús de Nazaret, el Dios hombre en la tierra. Versículo 49 nos dice que Él es el Rey de Israel, Rey coronado por aquellos que depositan su fe en Él. Y en el versículo 51 nos dice que Él es Hijo del Hombre, el verdadero hombre. Hoy no hay llamado específico a ciertas personas. Hoy el llamado es para todos nosotros, para todos. Y Él, las preguntas que nos hace es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué buscas? Tu casa hoy, cuando estés, piensa en esa pregunta. ¿Qué busco? Respóndela. Ya tú sabes que la respuesta de Él va a ser, ven y ve. Ven y ve. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gracias. Qué tremendo. Y esa es lo que el Señor nos está diciendo en este momento y en cada día, en cada momento. Nosotros vamos con unas expectativas donde Jesús. Porque el que no tiene dinga, tiene mandinga.